Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que aquel que los llamó es santo. Así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. El Señor bendiga su palabra. ¿Todos aquí se bañan con agua caliente? Creo que la mayoría, ¿no? Bueno, días atrás yo quería darme esa dicha al instalar una ducha en mi baño y comencé la instalación muy gozoso, ¿cierto? Haciendo las conexiones, la tubería, hice la conexión eléctrica y como un osado ingeniero que soy, dije, esto no hay ningún problema. Lo conecté, todo bien, vamos a abrir la llave. Y abrí la llave. ¿Y adivinen qué pasó? Se quemó la ducha. ¿Y por qué se quemó? Algo más sencillo. Porque cuando usted adquiere un producto, ese producto viene con un manual. Y ese manual lo primero que dice es, ¿qué? Lea primero las instrucciones. Entonces tomé el manual, leí las instrucciones después de haberse quemado la ducha y decía, no abra la llave, ¿cierto? Si tiene conectada la ducha. Primero, deje regar, que salga el agua y ahí sí conéctelo eléctricamente. Tremendo, ¿no? Ahora, cuando nosotros venimos a ser cristianos, no podemos conducirnos en este mundo como queramos. Sobre todo porque el Dios que nos ha rescatado para experimentar una esperanza viva, ese Dios es santo. Ese Dios es santo. Y no solo santo, 3 veces santo. No hay otro atributo que se repita 3 veces en una misma porción. Él es santo, santo, santo. Y si Dios es santo, ¿cuál debe ser el estado, la condición del pueblo que Él eligió? ¿Cómo debe ser? Versículo 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Así como Dios es único y exclusivo, su pueblo también debe serlo. También debe serlo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos un pueblo expatriado, camino a nuestra verdadera patria. Y mientras caminamos hacia allá, desde ya podemos mostrar que somos el pueblo santo de Dios, desde ya. En nuestra peregrinación, que la santidad de Dios sea nuestra santidad.
Y ese es el mensaje del texto. Ese es el mensaje. En nuestra peregrinación, que la santidad de Dios sea nuestra santidad. Y aquí hay dos preguntas obligatorias y que el texto resuelve muy bien. La primera pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es posible ser santos como Dios es santo? ¿Cómo es posible? Y la segunda pregunta es ¿por qué es posible? ¿Por qué? Ante el imperativo, porque es un imperativo, sean santos, como el Dios que nos ha salvado, ¿cómo es posible serlo? ¿Y por qué es posible serlo? Entonces, respondamos esa pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en nuestra peregrinación la santidad de aquel que nos llamó, nos salvó, nos rescató, esa santidad sea también nuestra? Pedro ha dejado en claro a quién se dirige en esta carta. Y lo veíamos en el sermón pasado, y de hecho ustedes lo pueden ver allí en sus Biblias, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Estos expatriados lo son en la tierra, aquí, en este planeta, pero no son expatriados para Dios. Son pecadores que han experimentado el poder salvador al ser elegidos por el Padre, comprados por la sangre de Cristo y santificados por el Espíritu Santo, apartados por el Espíritu Santo. Ahora, estos pecadores rescatados son hechos el pueblo de Dios. Y esa idea se repite a lo largo de la carta. Miren más adelante en el capítulo 2, versículo 9. Es un versículo bastante familiar para nosotros. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, esos pecadores rescatados que experimentaron la dinámica salvífica de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora son el pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, ya no son los mismos. Sus afectos, sus conductas, sus esperanzas son cambiadas. Son cambiadas. Por ejemplo, la esperanza de este pueblo ahora es una esperanza viva. Es una esperanza viva. No es una esperanza vana o temporal. Es una esperanza en la cual se puede confiar porque es ofrecida por el mismo Dios que es eterno, que es nuestro creador. Él dice en el versículo 21, ahí en 1 de Pedro 1, por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios, sean en Dios. Es una esperanza real. Y creo que ha quedado bastante claro, no solo en esta serie de sermones, porque son dos de hecho, pero toda la serie que vimos de Juan, del Evangelio de Juan, es claro que esta esperanza es real porque descansa en un hecho real, en un evento histórico. ¿Cuál evento? La resurrección de Cristo. Es un hecho histórico, la humanidad no lo ha podido negar. Cristo resucitó. Pero
Pregunta, ¿alguien aquí ha visto una resurrección? ¿La resurrección ya es una realidad? Es una realidad la muerte. Eso es una realidad. Pero todavía no ha llegado el cumplimiento de esta promesa llamada resurrección. La pregunta es, mientras esperamos su cumplimiento, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos así, brazos? ¿Voy a esperar a que el Señor me resucite? No. ¿Qué hacemos? Versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. La Reina Valera dice, ciñan sus lomos del entendimiento. Y tanto la Nueva Biblia de las Américas como la Reina Valera 60 son complementarias en esa idea, porque en la antigüedad ustedes saben que tanto hombres como mujeres vestían túnicas, ¿cierto? Un hombre vestía una túnica. Y para que el hombre, en especial el hombre, pudiera realizar actividades de agilidad, ¿qué tenía que hacer? Tomarse la túnica y ceñírsela, apretársela con el cinturón para que pudiera tener agilidad. Bien, agilidad. Ante el llamamiento que Dios nos ha hecho, siendo rescatados para ser su pueblo santo, necesitamos tener la mente preparada. Necesitamos tener la mente preparada. Necesitamos entrenar nuestra mente. ¿Alguien aquí es un deportista de alto rendimiento? Bueno, de pronto usted no lo sea, pero usted sí ha observado deportistas de alto rendimiento, ¿cierto? Ustedes saben qué necesita un deportista para tener ese rendimiento. ¿Qué necesita? Necesita entrenamiento, disciplina, y en todas las áreas, hasta en la alimentación, en el sueño, el ejercicio, ¿cierto? Y en el deporte que va a participar. Mucha disciplina. Preparen su entendimiento para la acción. Y Pedro amplía aún más esta preparación al decir en el versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Hermanos, en nuestra peregrinación, que la santidad de Dios sea nuestra santidad. ¿Y cómo lo hacemos? Acondicionando nuestra mente, ajustándola más y más a nuestro nuevo estado. Pregunta, ¿qué caracteriza a un incrédulo? Bueno, algo que caracteriza a un incrédulo es la ignorancia. Y por ahí dicen que la ignorancia es atrevida, ¿cierto? Se dice. ¿Y qué significa esa frase? ¿Qué significa? No, es que la ignorancia es atrevida. ¿Qué significa? Bueno, significa que cuando pretendemos hacer algo, cuando no sabemos cómo hacerlo, entonces erramos, nos equivocamos. Como la ducha. ¿Sí? No, yo soy ingeniero, una ducha. Si tú eres incrédulo y no crees en Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que eres un ignorante. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Eres un ignorante. ¿Por qué eres ignorante? Porque deseas hacer cosas que crees te van a satisfacer,
Pero cuando las haces, terminas insatisfecho que cuando tenías pensado hacerlas. Entonces, volvamos a la ducha, ¿cierto? Vamos a instalar la ducha y hay gozo y agua caliente, qué bueno. Vamos a instalarla, ¿cierto? Sigo los pasos que yo creo que son los pasos y se quema la ducha. ¿Mm? Deseo hacer cosas que creo me van a satisfacer, pero cuando las hago termino más insatisfecho que cuando tenía pensado hacerlas. Ustedes no se imaginan lo frustrante que es que se queme una ducha cuando usted quiere agua caliente. ¿Mm? ¿Ah? No sé si les ha pasado o solo me pasa a mí. ¿Cómo te sientes cuando ves tu electrodoméstico quemado, cuando pudiste evitarlo? ¿Ah? ¿Por qué no leí el manual? ¿Cómo te sientes cuando has malgastado el dinero en cosas que no necesitas? ¿Cómo te sientes cuando trabajas día y noche y ves a tu familia arruinarse e irse? ¿Cómo te sientes cuando bebes y comes descontroladamente y al otro día observas el desastre por tus excesos? ¿Cómo te sientes cuando procuras el conflicto con tus vecinos pretendiendo tener paz en tu vecindario? ¿Cómo te sientes cuando te esfuerzas desmedidamente y pasas por encima del que sea para levantar una imagen de reputación, de popularidad, para que venga otro y te quite tu lugar? De hecho, la Biblia ilustra mejor que cualquier texto lo que nos sucede todo el tiempo. Y eso está en un salmo, el Salmo 73. Oh, no lo voy a decir yo, lo va a decir la Biblia. ¿Listos? ¿Preparados? Salmo 73, 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Entonces, no en vano cuando decimos, esta es mucha bestia. Si eres incrédulo, no hay mejor identificación para ti. Pero, ¿qué nos dice Pedro a los creyentes, al pueblo de Dios? ¿Qué nos dice? Versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Y esta idea es una ampliación de lo que dice el 13. El 13 es el llamado. Ustedes, pueblo de Dios, ciñan los lomos de su entendimiento, preparen su mente para la acción. ¿Cómo se entrena un deportista de alto rendimiento? Ya lo vimos. Y sabemos todo lo que tiene que hacer. Hermanos, ¿cómo entrenamos la mente para la acción? ¿Cómo tú entrenas la mente para la acción? ¿Cómo ejercitamos la mente para la santidad? ¿Cómo? Bueno, leyendo una y otra vez este texto. La Biblia. Porque en ellas está contenida la esperanza que se nos ha prometido. Porque en ellas vamos a tener lucidez ante las distracciones de este mundo. Creo que para nadie es un secreto que TikTok, ¿le suena esa palabra TikTok? ¿Sí? No el TikTok del timbre, no. Es en donde está sumergido casi todo el mundo. Y para nadie es un secreto que el contenido en Oriente es distinto al contenido en Occidente. Que el contenido en Oriente es mucho más educativo
Y en Occidente, pura basura. A veces hay cosas buenas, pero es la excepción. ¿Cómo estás alimentando la mente, querido hermano? ¿Cómo estás alimentando la mente? ¿Cómo la estás adiestrando? ¿Ah? ¿Cómo la capacitas? Hablando de redes sociales, no sé si ustedes han visto un Reels. ¿Sí saben qué es un Reels? Un microvideo en donde se muestra qué pasaría si tu smartphone fuera la Biblia. Y el hombre que lee la Biblia se levanta, lo primero que hace es ver la Biblia. Y va al baño y va con la Biblia. Y se baña y ahí está la Biblia. Y se cepilla los dientes y está con la Biblia y hasta se ríe. ¿Sí? Va a la mesa y desayuna y tiene con la Biblia, ¿cierto? Va en el bus y tiene la Biblia. El apóstol Pablo en Romanos, si lo leíamos, en Romanos 12, 1 al 2. Si nosotros hemos sido justificados, es decir, declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo, hermanos, les ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Nosotros adoramos a Dios con el cuerpo, con lo que vemos, con lo que hablamos. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y no se trata de un adoctrinamiento vacío, irracional, como por ejemplo hacían los comunistas en la década de los 40, que desde pequeños cogían a los niños diciendo: el cristianismo es malo, el cristianismo es malo. Repitan: el cristianismo es malo, el cristianismo es malo. ¿Sí? El comunismo es bueno, el comunismo es... No. De eso no se trata. Se trata de alimentar nuestra mente con aquello que le da lógica y sentido a nuestra existencia. La Biblia tiene mucha razón. Y mucha más razón que este cúmulo de desinformación que nos hemos creído y que viene de Satanás, el padre de la mentira. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestro paso por este mundo la santidad de Dios sea nuestra santidad? Bueno, si tenemos nuestra mente adiestrada, no distraída, sino adiestrada, si nos hacemos disciplinadamente con la verdad de la palabra de Dios, si la leemos, la estudiamos, la meditamos, la guardamos, la aplicamos frecuentemente, la estamos entrenando bien. Todo el tiempo, todo el tiempo, tu mente está recibiendo información. Todo el tiempo. Pregunta: ¿qué hablamos entre nosotros, hermanos, para estar preparados para las pruebas? ¿Cuáles son las palabras que le predicamos a nuestras almas y a las almas de otros cuando están siendo probados en su fe? Lo digo como pastor. Es muy frecuente que a los pastores nos hagan llamadas diciendo: pastor, es que este hermano, esta hermana tiene esta situación y yo no sé qué decirle. No tengo ni idea qué decirle. No tienen ni siquiera una referencia bíblica. Y como que nos hemos ido al otro extremo, ¿no? ¿Sí? Hay quienes dicen: no, es que saber mucha Biblia, eso es perjudicial. Es que hay gente que se sabe la Biblia de pasta a pasta, pero de cristiano nada. La Biblia no es un libro cualquiera.
transforma la mente. ¿Qué tanto conocemos de la esperanza que creemos? ¿Qué tan convencidos estamos de la esperanza viva a la que pertenecemos? ¿Qué tan convencidos estamos? Ahora, parte del cómo es posible que en nuestra peregrinación la santidad de Dios sea nuestra santidad es considerando también lo siguiente, versículo 17. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Básicamente Pedro nos pide ser muy conscientes en cuanto a quién es Dios y quiénes somos ante Él. Muchos viven en este mundo como si Dios no existiera. Y muchos creyentes viven como si Dios no los observara. Una vez un pastor amigo, por allá en una ciudad, se encontró con un pequeño problema. Iba conduciendo su vehículo y entonces lo paró un agente de tránsito. Y entonces se le acerca el agente de tránsito a este pastor amigo y le dice: ¿sabía que está infringiendo una norma? Y él, sí, señor. Él es consciente, el pastor amigo era consciente de que tenía que recibir una multa. Pero la gente le dice: pues usted dirá qué hacemos. Ya saben por dónde vamos, ¿cierto? Y él le dijo: mire, yo soy pastor y usted me está pidiendo algo que va en contra de lo que yo creo. Así que póngame la multa. Y entonces ese agente le pidió los papeles, se fue a un lado, ¿cierto? Y hizo como que estaba haciendo el comparendo. Y otra vez se le acercó al pastor amigo y le dice a la gente: ¿sabe qué? Hagamos una cosa. Imagínense, hagamos el ejercicio de que yo no soy policía y usted no es pastor. Y le dice mi pastor amigo: señora gente, lo que pasa es que yo no puedo hacer eso porque mi jefe no es como el suyo. Dios es quien juzga todas las cosas y a todos los seres humanos. Nada está oculto a sus ojos ni a sus oídos. Así que caminemos conscientes de que Él está caminando con nosotros. Él escucha lo que hablamos y ve lo que vemos todo el tiempo. Observa nuestras relaciones y actitudes con otros. Y lo peor para nosotros es que conoce lo que pensamos en lo más íntimo. El temor del que habla el texto es el cuidado con el que haríamos todo en presencia de alguien. Coram Deo, hermanos. ¿Saben qué significa, cierto? Coram Deo. Vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Y de esta manera es que podemos hacer que en nuestra peregrinación la santidad de Dios sea nuestra santidad. Pero ese cómo tiene un porqué. Humanamente hablando, es imposible ser santos como Dios es santo. Es imposible. Debe pasar algo antes. En nuestra peregrinación, que la santidad de Dios sea nuestra santidad. Pero ¿por qué es posible? ¿Por qué es posible? Y Pedro nos traslada a la obra que Dios hizo en nosotros los creyentes
para que sea posible la santidad. ¿Cuál es esa obra? Versículo 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Es bastante familiar para nosotros, sobre todo en nuestro contexto colombiano, el flagelo del secuestro. Y creo que tenemos una imagen del estado, de las condiciones en las que está un secuestrado. No son las mejores. De hecho, David nos mostró algo en la escuela dominical en una fotografía, viendo a todos esos judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En unas condiciones deplorables, encerrados, con hambre. Si esa es la condición de un secuestrado, ¿ustedes se imaginan el gozo que experimenta cuando es liberado? ¿Ustedes han visto eso en las noticias? Una cosa es estar uno secuestrado un mes, y eso también produce gozo cuando es liberado. Pero estar secuestrado 10 años o más y después ser libre, eso es impresionante, eso es increíble. Y el estado del secuestro, de la persona en secuestro, es muy distinta al que está libre. En la actitud, en el rostro, en todo, las condiciones son completamente distintas. Es un vuelco en la vida de 180 grados. Rescatarnos de nuestro obstinado e ignorante corazón, de nuestros deseos engañosos, requería un pago altísimo, prácticamente invaluable, un pago que no cualquiera pueda dar para ser libres. ¿Cuál es ese pago? Sino con sangre preciosa, versículo 19, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Cuál es la herencia que nos han dejado nuestros padres? ¿Cuál es la herencia? Bueno, por lo general, la herencia es la religión de las obras, la religión de la realización personal, la religión de la exaltación y comodidades humanas. Pregunta, ¿cuántos de nuestros padres pensaron primero en nuestra condición espiritual que en nuestro futuro económico? ¿Cuántos de nuestros padres pensaron primero en nuestra condición caída como para llevarnos a Cristo? ¿Cuántos de nuestros padres pensaron primero en nuestro estado perdido y de ir ante Dios que en sus esfuerzos para llevarnos a la mejor universidad o empresa? En el contexto del pueblo de Israel, la herencia que tenía generación tras generación era el cumplimiento de la ley de Moisés. Para llegar a ser el pueblo santo de Dios, tenía que cumplir la ley, mandamiento tras mandamiento, precepto tras precepto, ley tras ley. Los judíos no tenían más vida y herencia que cumpliera como de lugar la ley de Moisés. Lo interesante es que esa ley
que es santa, es buena, es justa, dice la palabra de Dios, reveló lo pecador que era el pueblo. Y en vez de confiar en la promesa de un Salvador, seguían neciamente confiando en ellos mismos para salvarse. La Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Así que nuestra vida de incredulidad es una vana manera de vivir, ya sea entregados por completos a la iniquidad o entregados por completos a la religiosidad. De eso fuimos rescatados. Y requirió la sangre del Hijo de Dios para comprar esa libertad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un Dios todopoderoso entregar lo más valioso por él para comprar a un pueblo que no lo deseaba? Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Pero el peso de nuestra obstinación requería el peso de la sangre de Cristo para ser librados de nuestra ignorancia. No hay nada que le haga contrapeso a nuestro pecado que la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto crees cuando una persona es llevada a los tribunales por un delito que cometió? Hay varias formas de que salga libre o se le reduzca condena. Y entre eso hay algo que se llama fianza. ¿Han escuchado ese concepto? Tiene que pagar un dinero, ya sea para la reducción de la pena o para el cumplimiento de la misma. ¿Cuánto crees que es la fianza para dejar en libertad a aquel que ha ofendido al ser más importante del universo? Desde antes que este planeta existiera, ya había un plan en Dios. Ya había un plan. Versículo 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. El Padre ya había determinado entregar a su Hijo por nosotros. Y tenemos cierta ventaja sobre los creyentes del Antiguo Testamento porque los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por creer en la promesa de que el Mesías vendría. Y nosotros somos salvos porque creemos en la promesa cumplida. Ya Cristo vino. Y esperamos que regrese, porque dijo que regresaba. Ya vino, ya se cumplió. Va a regresar. Los creyentes del antiguo pacto estaban a la expectativa a la venida del Rey de Reyes, del gran Rey. Y a nosotros se nos ha concedido creer en esa expectativa cumplida. Todo el que crea en Él es comprado para ser libre. No es común que yo diga esto, pero todo el que crea en Él es comprado para ser libre. Libre de la estupidez. Libre de los deseos ignorantes. Libre de la insatisfacción irracional. Por medio de Cristo venimos a pensar con cordura, porque estamos creyendo un evento innegable. Versículo 21. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. ¿Alguien aquí es ateo? Tranquilo, no lo diga. No. Si usted es ateo, no lo vamos a condenar. ¿Sí? Hay Mateo. Bueno, eso es distinto. Muy bien. Bueno, puede que no haya ningún ateo aquí, ¿cierto? Pero podemos ser ateos prácticos, como lo dice Tito. Pero se cuenta de un ateo que dictaba una conferencia en un gran auditorio.
Y después de haber finalizado su discurso, este ateo invitó a cualquiera que tuviese preguntas a que subiera a la plataforma. Y después de unos momentos, un hombre que había sido bien conocido en la localidad por su afición a las bebidas embriagantes, pero se había salvado, o el Señor lo había salvado recientemente, aceptó la invitación y se subió a la tarima. Claro, todo el mundo dice, vamos a ver qué pregunta le va a hacer al conferencista. Cuando se subió a la tarima, sacó una naranja del bolsillo y comenzó a pelar la naranja. El conferencista le pidió que hiciera la pregunta, pero el hombre continuó imperturbable pelando la naranja. Cuando terminó de pelar la naranja, ¿adivinen qué hizo? Se la comió. Se la comió. Y le hace la pregunta al conferencista, ¿estaba dulce o estaba agria? No me pregunte tonterías, respondió el orador con señales evidentes de enojo. ¿Cómo puedo saber, dice el conferencista, cómo puedo saber el gusto si no la he probado? El borracho convertido respondió, ¿y cómo puede usted saber algo de Cristo si nunca lo ha probado? La ignorancia es atrevida, ¿no? ¿Has gustado, has experimentado la obra santificadora del Espíritu que te lleva a la fe y a la obediencia en Cristo? ¿La has experimentado? Porque de otra manera no es posible caminar en santidad. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, lo que dice la Biblia, la regeneración, el nacer de nuevo, es eso, un cambio tan radical como volver a nacer. Una transformación tan radical que convierte la piedra en carne. Un cambio total. Una transformación tal que del odio a Cristo se pasa a un profundo amor por Él. Es el milagro que experimenta un ciego que ahora ve. Es el milagro que experimenta un muerto que ahora camina. Es por la muerte de Cristo que los que creemos en Él, en nuestra peregrinación, su santidad es nuestra santidad. Por eso, mis hermanos, nuestro entendimiento del Evangelio y nuestra descripción de cómo llegamos a la fe en Cristo debe ser muy clara. Debe ser clara. No debe ser difusa o imprecisa. Ay, yo como que llegué a Cristo así. Yo sé que Dios obra en todos nosotros de manera distinta. Y quizá no tengamos presente el día y la hora de nuestra conversión. Pero sí debe haber claridad de cómo fuimos hechos nuevas criaturas y por qué amamos a Jesucristo con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. Solo dejo una meditación para que les vuele la cabeza. ¿Listos? Los tomates al final. ¿Listo? Si tenemos tan claro el día y hora de nuestro nacimiento terrenal, ¿por qué no lo tenemos tan claro para con nuestro nacimiento espiritual? Ahí dejo la pregunta. Y hagámonos las preguntas. ¿Cómo llegó el Evangelio a nuestra vida? ¿Por qué me impactó su mensaje? ¿Cómo me impactó? ¿Cómo reaccioné ante la evidencia de que soy un pecador y que necesito un Salvador que me rescate?
¿Por qué creer en Él? ¿Por qué no en otro? ¿Por qué en Jesús? ¿Por qué Él? ¿Por qué seguirlo y obedecerlo? ¿Qué tan valioso es Cristo para mí? ¿Cómo demuestro ese valor que tiene Jesucristo para mí? ¿Por qué amar a su pueblo? ¿Por qué amar a su pueblo? ¿Cómo puedo amar más y más a su pueblo redimido? Y esto último, hermanos, es muy significativo a la luz del texto, porque si tú eres celoso de la santidad de Dios, si tú eres celoso de la santidad de Dios, debes procurarla y alentarla en todos aquellos que hacen parte de su pueblo. El mandato no está en singular, está en plural en griego. Ahí no dice sed santo, dice sean santos. Es en plural, en imperativo. Y en unos momentos vamos a tener comunión como iglesia. Y qué bueno que nuestras conversaciones sean santas. ¿Están preparados para la comunión? El contenido, la actitud, el tono de nuestras conversaciones muestren que somos de Dios y Él está en nosotros. Hablemos de aquello que entrenará nuestras mentes para lo que nos espera. Por ejemplo, esta tarde en la reunión de miembros, preparemos nuestras mentes. Preparemos nuestras mentes con conversaciones santas para lo que nos espera mañana lunes con nuestros jefes difíciles. Para lo que nos espera el martes con nuestro cónyuge enojado. Para lo que nos espera el miércoles en grupos de comunión. Para lo que nos espera el jueves con nuestras dolencias físicas. Para lo que nos espera el viernes con la desobediencia de nuestros hijos. Para lo que nos espera el sábado con nuestro vecino ruidoso. Para lo que nos espera el próximo domingo al reunirnos como familia, nuestra verdadera familia, con aquella que estamos peregrinando como expatriados en este mundo, pero tomados de la mano juntos hasta llegar a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, donde Él está en la plenitud de su santidad. Termino con esto. En nuestra peregrinación, que la santidad de Dios sea nuestra santidad. ¿Cómo es posible? Renovando nuestra mente, no entreteniendo nuestra mente, capacitándola para la acción, para la prueba de nuestra fe, caminando en temor como si el Dios Santo fuera nuestro compañero de viaje. En nuestra peregrinación, que la santidad de Dios sea nuestra santidad. ¿Y por qué es posible? Porque Cristo lo hizo posible, al comprarnos con su sangre y al librarnos de la esclavitud de nuestros deseos ignorantes.